En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy de nuevo, pues traemos una reflexión al canal. Queremos, mediante una historia ficticia, porque de eso se trata, que a través de esa historia, pues, aprendamos una lección. Hoy vamos a usar esa historia basándonos en un pastor protestante que está condenado en el infierno. Ojo, esto no es una condena de nosotros hacia nuestros hermanos separados, sino que es una historia, como he dicho, ficticia para tratar de mostrar una enseñanza. Porque no solamente se va a condenar un protestante porque rechace a la iglesia, también un católico o cualquier persona de cualquier religión. Por eso, la salvación es para todos. Todos nos podemos salvar y también todos nos podemos condenar. Pertenecer a la Iglesia Católica no es una garantía de que yo me vaya a salvar. Yo, mediante una vida de pecado, siendo católico, me puedo condenar. Si yo me muero sin arrepentirme, me voy a condenar. Y eso lo enseña la Iglesia. Iremos al purgatorio todo aquel que muera en amistad con Dios, pero con algunos reatos de pecado. Y al cielo, pues, de manera directa, pues van muy poquitos, ¿verdad? Muy poquitos. Y hoy, pues, quiero aprovechar esa historia, ¿no? Un pastor protestante que rechaza la doctrina católica y hemos usado también, pues, dentro de esa historia al padre Luis Toro, al cual, pues, queremos muchísimo y queremos homenajear también mediante esta historia, pues, todo su trabajo. Pues bien, voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Queremos sacar de esta historia varias conclusiones y después lo vamos a explicar un poquito más ampliamente. El cristiano católico sabe de que solamente existe una fe, solamente existe una iglesia, ¿verdad? Efesios capítulo 4, versículo 4 en adelante. El deseo de Dios de ser uno, el deseo también de Dios de evitar las divisiones. Y San Pablo decía que debemos de estar firmes en un mismo espíritu. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Quiso Cristo una iglesia. Y esa iglesia, pues, Cristo la fundó para que fuera el medio para que tú y yo nos salváramos. Si tú y yo que estamos en la iglesia nos podemos condenar, pues imagínate una persona que esté toda su vida blasfemando contra Dios y blasfemando contra su iglesia, su Santísima Madre, los sacramentos, los santos. Pues esa es la idea, ¿verdad? De que sepamos que existe también un infierno. El infierno, pues, ya cada vez se habla menos, prácticamente ni se nombra. Y la existencia del infierno es dogma de fe. Pero la iglesia, los sacerdotes, pues, no desean de hablar del infierno porque eso incomoda, ¿verdad? Que estemos condenados por toda la eternidad, eso incomoda. Necesitamos un evangelio más diluido, un evangelio más light, para que el cristiano, pues, no se sienta amedrentado, ¿verdad? Por seguir al Señor. Pero todos sabemos que el infierno es dogma de fe y hoy pues queremos de nuevo pues recalcar que el infierno es una amenaza real para todos nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer para evitar el infierno? Luchar por la santidad. De eso que no te quepa duda. Así que hermano, hermana, vamos a escuchar esta reflexión en el cual supuestamente un pastor protestante estaría condenado y está muy arrepentido de no haber hecho caso a los consejos que daba el padre Luis Toro en todas las explicaciones, en todos los videos que daba y en todos los debates que él hacía
con pastores. Así que vamos a escuchar atentamente. Yo fui pastor, un pastor pentecostal que se levantaba cada domingo con la voz enardecida, convencido de que yo predicaba el verdadero evangelio de Cristo. Tenía una congregación que me seguía, que me admiraba, que repetía mis palabras como si fueran verdad. Y yo me alimentaba de todo eso, de los aplausos, de la falsa seguridad y de mi soberbia. Yo predicaba contra la Iglesia Católica. Era mi obsesión. En cada sermón, en cada estudio bíblico, en cada transmisión, mis labios lanzaban fuego de odio. Decía que la Iglesia era la gran ramera, que el Papa era el anticristo, que la Virgen María era un demonio disfrazado. Oh, cuántas blasfemias salieron de mi boca y me sentía orgulloso de ello. Un día encontré a un sacerdote en internet, un hombre que hablaba con la Biblia en la mano, con una calma que me enfurecía. Se llamaba Luis Toro. Lo miraba con desprecio desde la primera vez. Cada video suyo me ardía como una daga, porque en mi interior algo me decía que tenía razón. Pero yo no quería aceptar que un católico pudiera derrotar mis argumentos. Así que me encerraba en mi cuarto a ver sus debates, sus predicaciones, solo para maldecirlo, solo para buscar cómo contradecirlo. Cuántas veces levanté la voz insultándolo, llamándolo mentiroso, farsante, hijo de Satanás. Cuántas veces me burlé de él frente a mi gente. Y sin embargo, en lo profundo de mi alma, la duda empezaba a crecer. Duda que yo callaba, duda que yo aplastaba con más odio. Pero ahora estoy aquí. Aquí donde no hay escapatoria, donde ya no hay consuelo. Aquí donde mis gritos son devueltos por el eco de los condenados. Aquí donde las llamas no consumen, pero desgarran. Aquí donde no hay noche ni día, solo tiniebla, solo dolor. Amargamente tengo que decir, estoy en el infierno y sé que estaré aquí por toda la eternidad. El fuego no se apaga, el crujir de dientes de millones de almas perdidas resuena sin cesar. Los demonios se burlan de nosotros, recordándonos cada instante las oportunidades que despreciamos. Y yo veo ante mí una y otra vez aquellos videos del padre Luis Toro que maldije, como si el infierno mismo me torturara repitiéndome aquello que rechacé, aquello que me hubiera salvado. Qué terrible castigo, escuchar la verdad eternamente, sabiendo que ya no puedo abrazarla. Yo fui un enemigo de la Iglesia Católica. Yo arrastré a mucho con mis mentiras. ¿Cuántas almas me siguieron al error? Y ahora me maldicen desde este abismo. Aquí, entre los condenados, ya no hay disfraces. Ellos saben que les mentí y me odian por eso. Me odian porque los guié lejos de la verdad, porque les cerré las puertas de la iglesia, porque les hice odiar lo que era sagrado. Y yo, que antes me creí pastor, ahora soy pasto, pasto del fuego eterno. Oh, si pudiera volver atrás, si pudiera decir a mis hermanos protestantes que estaban equivocados, que la Eucaristía no es un símbolo, que es el mismo Cristo vivo, que María no es una mujer cualquiera, sino que es la Santísima Madre de Dios, que el Papa no es el anticristo, sino el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, que los sacramentos no son invenciones humanas, sino cauces de la gracia divina. Si pudiera decirles cuánto me lamento
Bien, pues esa es la explicación, ¿verdad?, que da este pastor que se encuentra en el infierno de manera figurada, insisto, ¿verdad? Y que está condenado por ese odio que tenía al padre Luis Toro y ese odio que también tenía a la iglesia. Yo en mi tiempo de protestante, pues yo he llegado a ver cómo ese anticatolicismo, y yo pues quisiera suavizar, al menos en la denominación que yo estaba, no era más bien anticatolicismo recalcitrante. Yo creo que era más bien ignorancia. Y yo creo que por ahí se me pueden salvar esos hermanos pentecostales que yo conocí en mi momento, ¿verdad? En el que yo pues asistía a esa iglesia. Eran ignorantes, porque a mí me consta que ellos repetían las mentiras que les decía otro. Otros le contaban mentiras y ellos las repetían. No se molestaban en investigar para ver si eso que le dicen es cierto o no. Y eso es aún más triste, ¿verdad? Cuando alguien da por hecho un hecho o una creencia de la iglesia y siendo eso falso. Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 1, y lo dice San Pablo de una manera muy solemne, pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta de la gravedad. Dice que si no hemos creído en el Evangelio que predicaron los mismos apóstoles, habríamos creído en vano. Y podemos ver por los padres apostólicos, los padres de la iglesia, que enseñaban lo mismito que hoy la iglesia enseña. Eucaristía, los dogmas marianos, purgatorio, la divinidad de Cristo. Todo eso que desde el comienzo se predicaba en la iglesia. Hoy las sectas no lo creen. No creen en los sacramentos. Muchas de ellas, pues, no creen ni siquiera que Jesús sea Dios. Ahí tenemos a los unicitarios, por ejemplo, testigos de Jehová, mormones. Algunos creen, como por ejemplo los adventistas y también los testigos de Jehová, de que no existe un infierno. Y también niegan la existencia de un alma inmortal. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Cuando rechazamos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Cristo no es un descabezado, sino que Cristo tiene una iglesia. Y entonces, si Cristo tiene una iglesia, yo estoy obligado a pertenecer a esa iglesia. En 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 10, el apóstol nos dice que huyamos de las divisiones. Es un llamado apostólico a vivir en un mismo pensamiento, en una misma doctrina, evitando cismas. Jesús en Mateo 16, versículo 18 en adelante. Tú eres Pedro, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Cristo funda su iglesia, confiere autoridad. En San Mateo, capítulo 18, versículo 17, Jesús nos dice que quien no escucha a la iglesia, tengámoslo por publicano, tengámoslo por pagano. Por tanto, la iglesia no es una instancia invisible, sino que es visible. Esa idea protestante de que la iglesia es invisible, que solamente Dios conoce a los verdaderos creyentes. ¿De dónde surge eso? Hechos capítulo 2, versículo 42, dice la Sagrada Escritura que todos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Nos dice el apóstol que Dios tiene una iglesia, la iglesia del Dios vivo. Y esa iglesia, esa es la columna,
y es la base de la verdad. O sea, la iglesia sostiene y custodia la verdad revelada. La verdad no la tengo yo, la verdad no la tiene el pastor, la verdad la tiene la iglesia. Y esa iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles, pero con Cristo como piedra angular. Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. La iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, quien rechaza a la iglesia, rechaza al mismo Cristo. Él es su cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. No hay un Cristo sin su cuerpo. La pertenencia eclesial es necesaria para tener vida en él. Además, en Hechos, capítulo 20, versículo 28, apacentad la iglesia de Dios que él adquirió con su sangre. Ojo, él compró esa iglesia y el precio fue su sangre. Para que te des cuenta del valor y la centralidad de la iglesia en el plan de salvación de Dios. Y aquí un versículo que me encanta, San Juan capítulo 10, versículo 16, donde el Señor afirma, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y para terminar, si alguien anunciara un evangelio diferente, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Por tanto, esta historia del pastor, donde narramos esta historia, pues nos damos cuenta de que él rechazaba a la iglesia y también rechazaba al mensajero, que era el padre Luis Toro. Por tanto, quien se quiera salvar tiene que pertenecer a la iglesia. Y los protestantes, como dice el catecismo, no lo digo yo, que ellos también pertenecen a la iglesia de manera imperfecta mediante el bautismo. Por eso es que los protestantes también se salvan. Muchos de ustedes negando las enseñanzas de la iglesia, decir, no, el protestante no es cristiano, el protestante se condena porque no es católico. Quizás tú y yo, que somos católicos, corramos más riesgo. Porque aún estando en la verdad, tú y yo la despreciamos y no vivimos la fe como deberíamos de vivirla. Por eso, no seamos jueces a la hora de señalar quién se condena y quién se salva. Ese juicio solo es de Dios. Pero es que los protestantes, no me importa lo que digan los protestantes, me importa mi salvación y me importa también tu salvación. Pues espero que te haya gustado este video donde hemos narrado esa historia muy interesante sobre este pastor condenado por rechazar la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Si te gustan estas historias, déjame en los comentarios, José Manuel, pues mira, me gustaría que crearas una historia, pues no sé, de tal cosa, ¿verdad? Y además esa narración no se ha hecho con ninguna inteligencia artificial. Es hemos hecho ahí un trabajo lo más casero posible. Ahí no hay grandes tecnologías que estén trabajando en eso, sino muy de andar por casa. No es inteligencia artificial, lógicamente. A mí no me gusta ese tema de la inteligencia artificial porque se pierde el alma de la historia y el alma de todo, ¿verdad? Sino que se note que haya detrás pues, una persona que trabaja en ese material. Así que, hermano, hermana, déjamelo en los comentarios si te gustó y dale like. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete. Dios te guarde, Dios te bendiga.